Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después de haber hecho ya nuestro recorrido del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13, vamos a comenzar hoy en el capítulo 16, versículo 14 del primer libro de Samuel. La semana pasada, como acabamos de ver, terminamos con David siendo ungido y el Espíritu Santo dice que vino sobre David. Y entonces en el versículo 14 vamos a encontrarnos con el contraste con el cual cerrábamos la semana pasada. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor, ¿no? Y esta parte suena bastante fuerte, o nosotros de repente podríamos llegar a preguntarnos cómo Dios, siendo un Dios bueno, puede permitir o puede enviar un espíritu malo a que atormente a Saúl. Pero debemos recordar toda la historia. Dios ha dado oportunidades a Saúl. Dios, desde el momento en el que es escogido Saúl, derrama su espíritu sobre él y lo transforma, lo vimos, lo muda en un nuevo hombre. Pero Saúl continúa con las costumbres que él tenía de su vida pasada. Y no solamente eso, sino que él se aferra a lucir él, a que no luzca Dios, a que no se vea bien el pueblo. Lo que a él le importa es ser visto. ¿De qué forma? Bueno, pues ya hemos visto que cuando Dios permite a través del hijo de Saúl que sean derrotados los filisteos, Saúl dice, yo los derroté, y se erige un monumento, ¿no? También hemos visto cómo es que Saúl, cada vez que Dios le manda a Samuel para decirle, estás haciendo las cosas mal, busca formas de encontrar otros culpables. Yo no soy el culpable. El pueblo decidió que iba a dejar lo mejor del ganado para ofrendárselo a Dios. Yo no soy el culpable, fuiste tú. Yo te estaba esperando para hacer el sacrificio, pero no llegabas. Y entonces, como vi que el pueblo desertaba, decidí hacerlo yo. La culpa no es mía, es tuya, Samuel. Es de Dios, es del pueblo, y Dios lo desecha. Entonces, para cuando Dios desecha a Saúl, nosotros debemos recordar que Saúl lo que le pide a Samuel es, ahora acompáñame, vamos a ofrecer sacrificios a Dios para yo estar bien con el pueblo. A Saúl no le importaba estar bien con Dios, a Saúl le importaba verse bien y estar bien consigo mismo. Y esto que estamos viendo ahora en el versículo 14 del capítulo 16 del primer libro de Samuel es la consecuencia más grave de ese pecado, porque lo que estamos viendo es que Dios entonces lo deja solo, se aparta de él, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios dejó a Saúl, y Saúl, al ser desechado, tal vez pensó que no pasaba nada, que no había pasado nada, ¿no? Y de repente eso pasa con nosotros. A veces estamos pensando que si pecamos, debe de pasar alguna especie de arte mágico, o debe de salir truenos, o debe de escucharse algo que se rompe, y así sabríamos que Dios ha notado que hemos pecado. Saúl piensa, bueno, mira, no pasó nada, el pueblo sigue conmigo, yo sigo venciendo a los enemigos, entonces todo está bien. Pero la realidad es que nada estaba bien, porque él comienza desde ese momento a experimentar el efecto de no estar bajo el cuidado de Dios, de no habitar al abrigo del Altísimo, y por lo tanto deja de morar a la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91:1, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una parte que para nosotros es súper importante, porque entonces tú y yo sabemos a quién recurrir en medio de cada situación. Tú y yo el día de hoy ya tenemos a quién ir, y que nos ayude, nos guíe, nos apapache de ser necesario, porque Dios es nuestro Padre.
nuestro consuelo, nuestro pronto amparo en medio de las tribulaciones. Y ahora tú y yo podemos ir con Él y hablar con Él y saber que Él es el que nos cuida. Saúl se había olvidado de que Dios lo había puesto como rey, de que Dios estaba teniendo cuidado de él y que Dios, Espíritu Santo, el Espíritu, había venido a capacitarlo para la labor diaria de su vida durante todos estos años. Y él decide, bueno, no pasa nada, mira, no se ve nada, no se oscureció el cielo, no llovió, entonces todo está bien conmigo. Pero no es cierto, porque en este mismo versículo 14 nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo, que lo había capacitado para cumplir con su llamado como rey, ahora lo estaba dejando. Y muchas veces tú y yo dejamos de lado al Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos está capacitando el día de hoy para cumplir con nuestro llamado. Tú y yo el día de hoy ya somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no viene por momentos y se aleja por momentos, sino que ya está constantemente todos los días con nosotros, porque esa era la promesa de Jesús. Y a Saúl se le había olvidado y muchas veces a nosotros se nos olvida que nosotros hemos recibido lo mejor que podíamos tener en este mundo para enfrentar el reto de nuestro día a día. Ese reto en el día a día de vivir sin pecado, ese reto en el día a día de buscar agradar a Dios, ese reto en el día a día de servirnos y someternos unos a otros que hemos estado viendo los domingos. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 3, habla con los discípulos, con los hombres que están a su alrededor escuchando su enseñanza y les dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? ¿No? Y esta parte, fíjense cómo Jesús habla y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres darle de herencia a alguien que amas? O un regalo, ¿no? Ahora que se acerca Navidad, tal vez tú estás pensando en regalar algo a alguien, ¿no? Híjole, quiero recordar el amor de Dios dándose por nosotros, entregándole esto a alguien y que sepa que pienso en él o en ella. Y Dios nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu si se lo pedimos? Y el día de hoy, tú y yo podemos decirle al Señor, Dios Espíritu Santo, quédate conmigo, habita en mí, guíame, enséñame, capacítame para vivir la vida que debo de vivir. Y es que Saúl se había olvidado de pedirle al Señor, capacítame y guíame para vivir como un rey que te agrada. La posición que tiene Saúl de rey no la había obtenido porque fuera bueno, no la había obtenido porque fuera capaz, la obtuvo porque la misericordia de Dios estuvo con él. Y lo mismo pasa con nosotros. La familia que tú tienes, el matrimonio que tú tienes, los hijos que tú tienes, los padres que tú tienes, el trabajo que tú tienes, cada una de las áreas de la vida que nos conforman, no las tenemos porque seamos buenos. Las mejores cosas que tenemos, las tenemos porque Dios nos las ha dado. Y ahora tú y yo debemos de pedirle a Dios, Señor, enséñame, guíame en cómo vivir la vida de la mejor forma, cómo educar a mis hijos, cómo amar a mi esposa, amar a mi esposo, cómo amar a mis amigos a través de la luz del Evangelio. Y eso era lo que se le había olvidado a Saúl y no se nos debe de olvidar a nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú y yo dejamos de lado nuestra vida espiritual y no buscamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos va a pasar que entonces vamos a pensar que otras cosas son superiores a Dios,
que nuestro trabajo es más importante que Dios, que nuestras actividades son más importantes que Dios. A veces vamos a pensar aún dentro de la iglesia que la reunión es más importante que mi comunión con Dios o el servicio, y no es cierto. Y vamos a empezar a vivir frustrados, vamos a cansarnos, vamos a enojarnos, vamos a vivir de malas. En el libro o la carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 17, le dice a los romanos: ¿ignoran que el reino de Dios no es comida ni bebida? O sea, no es algo físico, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esa parte es súper importante el día de hoy para nosotros, porque alguien que está siendo guiado por Dios, alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo, va a tener paz y gozo, va a tener justicia confiando en el Señor, va a tener paz con Dios, y entonces va a tener paz en todo lo que tiene y en todo lo que hace, y va a tener gozo en su vida. Sin el Espíritu Santo, Saúl ya había perdido estas tres cualidades. Había perdido la capacidad de hacer justicia y de ver qué era lo justo. Él se vuelve un rey injusto, se vuelve un hombre injusto. Y muchas veces tú y yo hemos abandonado la dirección del Espíritu Santo que habita hoy en nuestros corazones, dándonos dirección, guiándonos a través de la palabra, y hemos decidido: hoy no te voy a hacer caso, y nos volvemos injustos y hacemos las cosas mal, en casa, en el trabajo, con todas las personas que nos rodean. Entonces, Saúl perdió la justicia. Después, Saúl perdió la paz para con Dios. Y eso es lo peor que nosotros podemos perder. Porque puede ser que no tengamos grandes posesiones, puede ser que no tengamos grandes cosas, pero cuando tú tienes paz con Dios, tú sabes que Dios está bien contigo y que tú puedes orar con Él, que tú puedes hablarle y que Él te va a escuchar, que no tienes nada que esconder. Ahora, en nuestras fuerzas no podemos tener paz con Dios. Nosotros éramos en otro tiempo enemigos de Dios, pero por Cristo hemos sido reconciliados con Dios, justificados por la fe. Ahora tenemos esa paz. Y entonces vemos a un Saúl que no tiene paz con Dios, y por lo tanto no va a tener paz con las personas que le rodean, con los líderes del ejército, con las personas a su alrededor. Es más, no va a tener paz consigo mismo. Ha perdido esa paz, ha perdido la capacidad de decir qué es justo y qué no es justo. Después vemos a un Saúl que ha perdido el gozo, porque todo el tiempo está pensando en que lo quieren atacar, y lo podemos ver cuando Samuel va a ungir a David. Samuel tiene temor de que Saúl lo quiera matar porque lo ve ya como un enemigo. Ha perdido el gozo, ha perdido la brújula, y muchas veces nosotros podemos estar así cuando no ponemos atención a nuestra relación con Dios. Y esa parte es súper triste. Y en este mismo versículo, entonces, en el versículo 14, en la segunda parte, podemos ver que es a causa de su desobediencia que Dios le va a entregar a su deseo, así como en la carta a los romanos en algún momento nosotros lo vimos, que Dios los entrega entonces a sus deseos. Ahora Dios es entregando a Saúl a su deseo. No quieres estar conmigo, no quieres que yo te dirija, no quieres que yo sea el rey de tu vida. Está bien, te dejo. Y es ahí donde entra lo que dice el versículo 14 en su segunda parte. A Saúl le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y es que el Señor lo que hace es decir: no quieres estar conmigo, yo me alejo, y entonces permito que aquellas cosas que te querían aquejar, aquellas cosas que querían hacerte mal, te hagan lo que quieres tú que te hagan, ¿no? Y el espíritu malo entonces le atormenta. Y entonces tú y yo podríamos pensar: oye, pero ¿por qué Dios permite eso? Sí, ¿por qué Dios permite que le pase algo tan malo a Saúl?
Y es que a veces podemos pensar, ¿por qué Dios permite que me pasen cosas malas? Pero aún en medio de las cosas malas que suceden, nosotros podemos encontrar que esas cosas, si vamos a Dios, nos ayudan para acercarnos a Él. Y es que no es lo mismo pasar un mal el día de hoy y acercarte a Dios que alejarte de Dios a pesar de las cosas que están mal y perderte durante toda la eternidad. Entonces, probablemente Dios ha utilizado malos tiempos, malas situaciones para acercarnos a Él, para que volteemos a verlo a Él. Pero vamos a encontrar que Saúl no va a voltear a Dios. Saúl va a estar amargado, va a estar enojado y vamos a ver que el espíritu malo, esta situación que estaba viviendo Saúl, lo va a hacer desvariar, lo va a hacer perder el entendimiento de las cosas. Y tú vas a preguntarme, oye, pero ¿en dónde dice eso? Bueno, en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, que vamos a ver más adelante, en el versículo 10, fíjate lo que dice. Aconteció otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea, él se volvía loco. Y tal vez te ha pasado, ¿no? Que de repente, alejados de Dios, hacíamos cosas que sabíamos que estaban mal, sabíamos que iban a hacerle mal a las personas que amábamos, sabíamos que iban a tener efectos nocivos para nuestras vidas, pero nos volvíamos locos. Y ahí está Saúl volviéndose loco, desvariando en medio de su casa. Y David, dice el mismo versículo, tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl su lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿No? Entonces vemos cómo es que de repente podemos atacar a las personas, a aquellos que amamos, ¿no? Y la falta del Espíritu Santo, entonces vemos que nos hace desvariar, la falta de dirección de parte de Dios. Y aquí entra una pregunta bien pertinente. ¿Quién está reinando hoy en mi vida? Porque tal vez cuando tú decidiste seguir a Jesús, cuando Dios en su gracia te capacitó para arrepentirte y tú dijiste, sí, Señor, me arrepiento y quiero seguirte y quiero obedecerte, le dijiste, sé rey de mi corazón. Pero el día de hoy no es el rey de tu corazón. El rey de tu corazón probablemente es un deseo, probablemente eres tú. Entonces, esta pregunta es pertinente por eso. ¿Quién es el rey de mi corazón? ¿Dios o yo? Porque si soy yo, puedo ver el espejo de lo que puede pasar. No hoy. Saúl ni siquiera sintió cuando el Espíritu Santo lo dejó. No vio algo claro, pero estamos viendo consecuencias. El Espíritu de parte de Dios le atormenta. Y entonces en el versículo 15, los criados que rodean a Saúl, las personas que le rodean, los jóvenes que están a su alrededor, aquellos guerreros fuertes que él había unido con él, lo están viendo y le van a decir lo siguiente. Verso 15, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos están notando el cambio en la vida de Saúl. Y esta parte es bien necesaria verla nosotros. Así como los cambios en nuestra vida, cuando Dios gobierna nuestros corazones, cuando Dios ordena nuestras vidas, pueden ser visibles para otros de la misma forma. Los cambios, cuando nosotros hemos dejado de lado la dirección de Dios, van a ser visibles para los que nos rodean. Y entonces nos van a poder decir, hay algo mal en ti, algo está cambiando y no es para bien. Ahora, los siervos, conforme a la tradición de Israel y del Oriente Medio en esa época, van a pensar, ok, es un espíritu malo el que te está atacando, te ha cambiado el carácter, estás tomando malas decisiones. Y en Oriente Medio se pensaba que a través de la música y especialmente de la música de arpa, los espíritus se calmaban o se iban, se alejaban. Y entonces su recomendación es esa en el versículo 16.
¿Qué dice? Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora cómo es que Saúl está buscando soluciones. Y a mí me llama mucho la atención porque los siervos están preocupados y dan consejo, un consejo popular. Pero lo que Saúl tenía y que los mismos siervos habían visto era que estaba siendo atacado por un espíritu malo, ¿no? Que tenía algo mal, que tenía algo que lo había alejado de Dios, que Dios no estaba respaldándole. Entonces la solución la tenía Saúl. Saúl conocía la solución. Era bien fácil ir con Samuel y decirle, Samuel, hay algo mal en mí y me arrepiento de haber hecho mal las cosas. Estoy mal. Necesito de Dios. Pero Saúl busca una solución fácil y escucha el consejo sencillo, alguien que toque para ti. Y muchas veces eso llegamos a ser nosotros. Buscar soluciones sencillas y paliativos rápidos a grandes males. No buscamos un gran remedio, sino poner un curita en donde hay una lesión grave. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando sabemos que hay algo mal en nuestro corazón es ir con Dios, es buscar el consejo de hombres de Dios. Saúl no lo hace así. Ahora, eso es una lección para nosotros. Ir a buscar consejo de hombres o mujeres de Dios, hombres que sabemos que nos van a guiar a la palabra y que nos van a hablar con la verdad, aunque nos duela y nos lastime, y nos van a llevar al arrepentimiento y a volvernos a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera ido con Samuel y hubiera pedido perdón a Dios? Probablemente las cosas hubieran sido distintas, pero aquí Saúl escucha el consejo y pide, mándenme, búsquenme uno, no, tráiganme a alguien. Y entonces se puede decir que Saúl está tomando una aspirina cuando lo que necesitaba era un doctor. ¿Y qué mejor doctor que Dios, que es el que puede limpiarnos y curarnos de todas nuestras enfermedades y de toda nuestra maldad? Pero vamos a continuar y en el verso 18 vamos a ver que Dios es soberano y que tiene control de todo, porque este consejo que está siguiendo Saúl va a provocar algo especial y es que Dios sigue teniendo control de cada situación en la vida de Saúl y en la vida de David. Y entonces en el verso 18 dice que uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Vamos a detenernos acá, ¿no? Y lo primero que encontramos es que uno de los siervos, no sabemos cómo, ha tenido contacto con uno de los hijos de Isaí. En este caso, vemos que es David y las características que va a dar este siervo de David son bastante interesantes. 6 características muy interesantes. La primera es, David sabe tocar el arpa, David es valiente, es vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras y es hermoso. 6 cualidades que están en el carácter y en lo físico. Pero hay una séptima en medio de este listado, sin la cual ninguna de las otras tendría el mayor valor. Y es que Dios está con él, ¿no? Lo importante aquí es que Dios está con este hijo de Isaí. Y esa parte es
primordial para nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando Dios está con nosotros, Él nos va a capacitar para las cosas que vienen delante. Les aseguro que David no estaba pensando cuando aprendió a tocar, voy a aprender a tocar porque algún día voy a estar delante del rey y le voy a ayudar. David aprendió a tocar y conforme a lo que nosotros vemos en el libro de los Salmos, David aprendió a tocar para dar gloria a Dios. David era un hombre valiente o un joven valiente, ¿no? Era ese joven valiente que había vivido toda su vida en tiempos de guerra, tiempos difíciles. Y eso nos habla mucho a nosotros, porque probablemente tú te has preguntado en algún momento en tu vida como creyente, oye, pero ¿por qué me habrá tocado el tipo de vida que he llevado? ¿Por qué me ha tocado todo esto que he vivido? Y sabes, Dios ocupa cada una de las situaciones que hemos pasado en nuestras vidas. Y Dios había hecho a David un hombre valiente, un hombre vigoroso que cuidaba las ovejas, que andaba por los montes, que atacaba a los lobos, a los osos, y que vamos a ver la próxima semana, cómo es que Dios va a utilizar ese valor y ese vigor con él. Un hombre de guerra, un hombre de armas, que sabe tomar decisiones, pero no solamente eso, sino que es prudente en sus palabras, ¿no? Y entonces nosotros vemos, David aprendió a ser prudente y probablemente eso fue a causa de la educación que tuvo. Y es que cuando nosotros lo pensamos, la bisabuela de David era Ruth y su bisabuelo era Boz. Boz, un hombre que decide redimir a su mujer, un hombre que decide tener cuidado de una mujer que no le iba a entregar una herencia, una mujer que era de un pueblo alejado de Dios, pero que decide tener misericordia. Ruth, una mujer que decide seguir con su suegra a pesar de las cosas que habían estado pasando, a pesar de la desgracia, y que confía en Dios y que le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Entonces, esa fe la ha aprendido y es algo que nosotros también podemos ver en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice de la fe no fingida que ha habitado en él. No era una fe solamente suya, sino una fe que había sido transmitida. Y esto es importante para nosotros porque tenemos la capacidad de transmitir nuestra fe a Dios o nuestra fe en Dios a otros, ¿no? Que otros puedan ver cómo confías tú en Dios y que tus hijos entonces aprendan a confiar en Dios como tú estás confiando en Él. En áreas donde tal vez antes, alejados de Dios, no habíamos confiado en Dios, que ahora las personas vean nuestra confianza en el Señor, que las personas puedan ver cómo nosotros caminamos con Él. Y eso va a provocar que las personas comiencen también a voltear a Dios. En el caso de David, es prudente en sus palabras porque fue educado por personas prudentes. Y entonces él lleva a cabo lo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 19. Fíjate cómo va a hablar en el libro de los Salmos, capítulo 19, David en el versículo 14, y le va a decir a Dios, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que tú y yo podamos decirle eso todos los días al Señor. Señor, que los dichos de mi boca te sean gratos, que lo que piense yo, las meditaciones que yo tenga, te sean gratas y que yo reconozca que tú eres mi roca, que tú eres mi redentor, que tú eres el que me ha puesto. Entonces, esa parte es súper importante porque entonces estamos viendo, David se formó con la ayuda de Dios,
sobre su vida sin que él se diera cuenta. Y ahora que el Espíritu de Dios está con él, está utilizando todo eso y aún lo está formando más, porque los hombres están viendo el fruto de Dios, el fruto del Espíritu en la vida de David. Y eso es algo que el día de hoy las personas tienen que ver en nuestras vidas, al Espíritu Santo habitando en nosotros y nosotros dando fruto a los demás, dando fruto a Dios y que los demás puedan glorificarle, que los demás puedan decir, wow, qué confianza tiene en Dios, qué buenas palabras tiene. Cuando yo estoy triste me alienta, cuando yo estoy enojado me da paz y me guía a Dios. Debemos de ser personas valientes, debemos de ser personas de armas tomar en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto al servicio. Y por último, la última cualidad de estas 6 es hermoso. Y probablemente tú volteas, me ves y dices, bueno, pues a ti te falló con eso, ¿no? Pero debemos recordar que Dios nos hermosea. Dios nos hace hermosos delante de Él, ¿no? Y entonces Dios es el que nos embellece y las palabras que nosotros hablamos muchas veces también nos embellecen. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 3, nosotros podemos encontrar cómo es que la palabra de Dios nos embellece. Bien, pues entonces, estos 6 atributos de David son solo posibles a través del séptimo. Dios está con él. Y esos 6 atributos tan deseables para nosotros, tan importantes en nuestra vida, solamente se van a poder lograr cuando Dios está con nosotros. Nuestra bendición, nuestra ventaja es que Dios está con nosotros. Y ahora tú y yo podemos y debemos de ir con Él en medio de cada situación, en medio de todo tiempo, para que Él nos dé valor, para que Él nos dé hermosura, para que Él nos dé prudencia, para que Él nos dé vigor en medio de los tiempos donde sentimos que ya no tenemos fuerza y que ya no podemos más. Es la guía del Espíritu Santo la que nos va a capacitar para poder vivir conforme a lo que Él quiere de nosotros. Entonces, nosotros como creyentes ya lo tenemos y quizá antes nos parecíamos más a Saúl, ¿no? Muchísimo más a Saúl que a David, pero ahora ya no nos deben de reconocer más por nuestras cualidades físicas. Ah, mira, es alto de hombros arriba a los demás, sino porque Dios está con nosotros. Y todo lo que tú y yo sepamos y hagamos debe de buscar dar gloria a Dios. Saúl entonces en el verso 19 envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y él no se está dando cuenta de lo que está diciendo, pero él está mandando a llamar al que va a tomar su lugar como rey en Israel, ¿no? Y esta parte es súper importante porque vemos entonces, David se encuentra haciendo lo que Dios y su padre le habían mandado hacer. Él ya había sido ungido, pero él seguía cuidando a las ovejas. Y tú y yo debemos de ser hallados haciendo lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Eh, verso 20 dice que tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. La costumbre para dar respeto al rey, entregarle estas ofrendas, ¿no? Y Isaí envía estas ofrendas con David, verso 21 dice, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le... Bueno, continuamos. Dice que que Saúl amó a David y le hizo su paje de armas, ¿no? Y entonces le envió
a decir a Isaí en el verso 22, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Esta parte, ¿sabes? Dios te da gracia cuando tú caminas conforme a lo que Él te pide. Dios te da gracia delante de personas importantes y te capacita de una forma asombrosa. Verso 23, y cerramos hoy con eso. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cada vez que David tocaba el arpa, este espíritu malo se alejaba, no por el arpa, sino por la cercanía del Espíritu de Dios que habitaba en David con Saúl. Entonces, vemos acá algo bien interesante en la palabra alivio en el hebreo, y es que la palabra alivio en hebreo es raaj, y la palabra espíritu en hebreo es ruaj. Tienen las dos la misma raíz, ¿no? Y, ¿sabes? Cada vez que el Espíritu de Dios está con nosotros, nos da alivio, nos da justicia, nos da paz y nos da gozo, aun si estamos enfrentando los momentos más difíciles en nuestra vida. Así es que tenemos la opción de el día de hoy reconocer que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que Él nos guía y que Él nos capacita, y prestar atención a lo que Él nos está hablando, o hacer como Saúl, pensar que lo mejor es ser el rey de mi vida sin dirección de Dios y ser aquejados por la locura, por hacer cosas mal, sin dirección, sin rumbo, y perdernos. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.